Días, amigos de la Gran Aldea, ya son las 8 en punto de la mañana en la ciudad de Caracas y hoy en www.lagranaldea vamos a destacar algunos de los artículos más importantes que se publican. Por ejemplo, escrito por el historiador Elías Pino Iturrieta, dice así: los partidos y Juan Guaidó después de las invasiones. No están los dirigentes democráticos ante un quebranto de lo que se alivia con paños tibios, sino frente a los inicios de un cáncer cuyos tentáculos los pueden succionar. Están frente a un agujero cavado en las bases del único proyecto político en el cual se ha confiado desde la legitimación de la autoridad de la Asamblea Nacional, debido al apoyo de la soberanía popular. Nada más importante que la salvaguarda de esa legitimidad. Esto lo escribe Elías Pino Iturrieta con el título Los partidos y Juan Guaidó después de las invasiones. También escribe el procurador especial José Ignacio Hernández con el texto La gasolina y el Estado fallido en Venezuela. Si hoy se removiesen las sanciones, Venezuela seguiría siendo un Estado frágil, minado con la cleptocracia y el crimen organizado. Sin los mecanismos de protección derivados de las sanciones, el régimen de Maduro tendría más capacidad para utilizar recursos a los fines de seguir reprimiendo derechos humanos, perseguir a la oposición y a las legítimas autoridades y agravar la crisis para mantener las rentas que capturan las élites. También dice el procurador José Ignacio Hernández, la solución a la crisis venezolana ni es fácil, ni pasa únicamente por alivios temporales ilimitados. Que un petroestado tenga que importar gasolina es ya razón de alarma, pero al margen de ello, lo cierto es que la gasolina no se importa al Estado para que éste, por canales formales y transparentes, la suministre. En realidad, dice el procurador José Ignacio Hernández, la gasolina se importa para que las organizaciones informales e ilegales que controlan en los hechos la distribución puedan seguir generando rentas. Todo esto solo genera una espiral de corrupción que debilita más aún al frágil Estado venezolano. Pero ya a las 8:02 el día de hoy vamos a tener dos invitados. En primer lugar, vamos a saludar al representante opositor John Goicoechea, quien ha sido señalado por las autoridades venezolanas, en específico por Tarek William Saab, de financiar la operación Gedeón. Incluso hubo un auto de detención en su contra. Y luego vamos a hablar del arribo del segundo barco iraní a Venezuela. Acaba justamente de llegar, de acuerdo con lo que reportan las televisoras oficiales. ¿Para cuánto alcanza eso? No solo traen gasolina, sino también aditivos. Pero primero vamos a saludar a John Goicoechea, quien se ha conectado desde ya, y como les de parte del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, ha acusado Tarek William Saab a John Goicoechea de ser parte de esta operación Gedeón e incluso de haber financiado. Bienvenido, John, ¿cómo está? Hola Adriana, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos escuchan ahora. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. En primer lugar, John, ¿qué información tiene usted del caso que se le sigue en la Fiscalía General de la República? ¿Tuvo usted tiempo para poder salir del país? No tengo la más mínima información. Es decir, a mí no me han notificado por ningún medio, ni tengo ningún conocimiento de qué procedimiento se sigue. Yo ya estaba fuera del país desde enero, cuando se allanaron las oficinas del presidente y bueno, ahí estaba mi oficina. Tuvimos información desde el SEBIN, o sea, información interna de inteligencia, que iban por la cabeza de dos personas y una de ellas era yo. Entonces, desde enero estoy fuera de Venezuela, a partir de ese momento del allanamiento de las oficinas del presidente, y en consecuencia de esto me toma por absoluta sorpresa. Además, no se ha requerido ninguna información de manera oficial, ni tengo conocimiento del estado de la payasada que quieren hacer. ¿Qué relación tenía usted con la operación Gedeón? Porque visto lo que dijo el fiscal Tarek William Saab, usted es el financista a través de la ONG Futuro Presente, pero recientemente en una declaración usted manifestaba que no forma parte desde hace 10 años de Futuro Presente. Mira, yo eso lo he dicho, por lo menos, yo no creo, yo creo puede ser 10 veces a lo largo de estos 10 años. La última vez, ahora en enero, que también Diosdado me acusaba de que a través del USAID se estaba financiando el Futuro Presente, y lo dije claramente, yo de Futuro Presente salí en el momento en que me metí en Primero Justicia. ¿Por qué? Bueno, digamos, porque sencillamente esa organización no permite gente de partidos políticos. Y yo empecé a hacer una vida en partidos políticos desde hace más de 10 años. En consecuencia, lamentablemente no pude estar allí. Mi relación con Futuro Presente en estos 10 años ha sido, creo que 2 o 3 veces que me han invitado
a dar palabras en Lidera, que es el programa de formación de líderes, en el que hay egresados que hoy son diputados, que son empresarios, que son de muchos, yo creo que ya van por más de 1000 egresados. Me han invitado allí a dar un par de palabras a lo largo de estos 10 años y cero, o sea, no soy consultor, no soy trabajador, no soy miembro de la directiva, nunca he firmado en la directiva de Futuro Presente. Es decir, si el fiscal usurpador Tarek William Saab hiciera su tarea y fuese un poco menos ignorante y un poco menos mediocre en el uso de sus atribuciones ficticias, hubiese descubierto eso fácilmente, pero es que está en mis redes. O sea, que era sencillamente revisar mi Twitter o revisar el registro mercantil o revisar lo que sea. Yo no soy parte de Futuro Presente desde hace una década. Eso es ridículo. Eso por una parte. Por otra parte está el tema de que Futuro Presente haya financiado eso, que me parece una acusación completamente ridícula. Futuro Presente es una organización que tiene en Venezuela ya cierta trayectoria. Eso nosotros lo fundamos en el año 2008 y ahí ha salido más de 1000 personas graduadas de Lidera en conjunto con la Universidad Católica, con la Universidad, con el IESA, ¿no? Que ese programa es un programa conjunto. Ahí ha salido gente que incluso hoy se ha terminado yendo al chavismo. Entonces, que ellos saquen esto, la verdad es una ridiculez. Ahora, lo más importante de todo este asunto es quién puede haber financiado a Gedeón y por qué. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es evidente que esto es una operación que solamente ha beneficiado a Nicolás Maduro, o sea, el único beneficiario de esta operación es Nicolás Maduro. A mí me quedan dudas demasiado poderosas. O sea, tú dices que tú contratas a Silvercorp para una incursión armada en Venezuela y resulta que eso en buen castellano y en cualquier lado del mundo se llama mercenario, y resulta que ese mercenario dice que no le pagan, pero que de todas formas lo hace. Entonces, que es el primer mercenario gratuito, el primer mercenario altruista que hay en la humanidad. No, alguien le tiene que haber pagado, ¿no? Alguien le tiene que haber pagado y normalmente la gente le paga, el que paga es el que le compra. Para mí eso lo prismo. En segundo lugar está la pregunta de cómo es posible que este señor Goudreau, cuando tenía a sus propios compañeros, los tenía entrando a la frontera de Venezuela, habían matado, asesinado ya a algunos, ¿no? Este señor sale por medios de comunicación a delatar al resto de las personas que estaban en el campo. ¿Quién hace eso que no sea una persona infiltrada y pagada por la dictadura? ¿A quién estaba sirviendo Gedeón cuando 2 días antes de la operación le estaba dando declaraciones a AP para revelar los detalles de la misma? ¿A quién estaba sirviendo Goudreau cuando durante la operación estaba delatando a sus compañeros? ¿No estaba sirviendo al régimen de Maduro? Ahora, John, ¿no cree que debió desmarcarse el gobierno interino inmediatamente de esa operación y no esperar un par de semanas cuando incluso JJ Rendón dice yo sí iba a firmar, pero después este señor no me generó confianza? ¿No le puso pies de barro al gobierno interino la respuesta que se dio después? Mira, 2 cosas para poner las cosas en su justa dimensión. Uno, no fueron 2 semanas después, fueron 3 días después. Pero el mismo día que salió la operación, el gobierno interino la señaló que era un falso positivo. Porque es que era esa información de que esa operación estaba infiltrada se sospechaba desde hacía meses. Y en consecuencia el gobierno interino dijo, la primera respuesta del gobierno interino fue, esto es un falso positivo. Y así lo dijo el día que salió la operación. 2 días después de eso, es decir, al tercer día, salió JJ Rendón a explicar cómo había sido el procedimiento. Por cierto, el procedimiento del cual nosotros no tuvimos ningún involucramiento. Y yo reto aquí en tu programa, como he retado ya varias veces, a cualquier funcionario de la dictadura Nicolás Maduro que saque una sola prueba, de que yo he estado ni siquiera al tanto de esa información. No va a haber ni videos, ni contratos, ni conversaciones. No va a haber, y no tengo miedo de eso, no va a haber, porque no existen. Entonces yo reto a que el que sea de la dictadura de Nicolás Maduro, que muestre una prueba del involucramiento, porque nunca he tenido contacto ni con Silvercorp, ni con Goudreau, ni siquiera en un grupo de WhatsApp, en ningún lado, no los conozco. Ahora bien, cuando me refería a la semana fue el esperar que estas 2 personas que se dicen, yo sí me reuní con Goudreau, aceptar la renuncia y no pedírsela. ¿No cree que le puso
como le decía, pies de barro al gobierno interino, sobre todo a la respuesta frente a la ciudadanía? Mira, se puede cuestionar desde el punto de vista comunicacional si se debió hacer antes o se debió hacer después. Si tú me preguntas a mí, y esta es una opinión personal, no es una opinión en representación del gobierno, ni muchísimo menos. Si tú me preguntas a mí, si yo creo que Vergara y que JJ hicieron algo indebido, bueno, quizás ellos han reconocido que firmaron eso. Creo que eso es una tontería, pero creo que tuvieron la habilidad suficiente para decir hasta dónde llegar con eso, ¿no? Sí, según la declaración que ellos mismos han dado, que yo no tengo por qué dudar, en octubre del año pasado o en noviembre del año pasado, ellos dejaron de tener cualquier comunicación con esta empresa porque se dieron cuenta precisamente que era un plan inviable y que era un plan infiltrado. Y en consecuencia, pues lo cortaron. Y yo creo que eso es lo que había que hacer. Ahora, lo que uno no puede hacer, y me perdonan, y creo esto es una reflexión para todos los venezolanos y para la comunidad internacional, lo que uno no puede hacer es pelear contra una dictadura con las manos amarradas. Si esto hubiese sido un plan razonable, ¿no? Y que se pudiese haber ejecutado desde la Constitución con la capacidad y con las atribuciones que tiene el presidente encargado para el uso de la violencia en rescate de la democracia, si esto hubiese sido un plan razonable para recuperar la democracia, mira, para adelante. Aquí las opciones tienen que estar sobre la mesa, opciones como estas y otras. ¿Cómo hubiese sido un plan razonable este tipo de incursiones militares? ¿Cómo lo ve usted que fuera al menos constitucional? Es que lo inconstitucional es que Nicolás Maduro esté usurpando las armas de la República. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, es Juan Guaidó. Y lo es en tanto es presidente de la Asamblea Nacional y en tanto las elecciones del 20 de mayo del año 2018 debieron darse y no se dieron. Fueron unas elecciones simuladas en donde Nicolás Maduro se robó ese proceso electoral. En consecuencia, ese señor no es presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó. En consecuencia, quien tiene autoridad, de acuerdo a la Constitución, para el empleo de la violencia es Juan Guaidó. Si tú me preguntas a mí si la opción militar tiene que ser una alternativa para el gobierno interino, mi respuesta es sí, debe serla. Ojalá y no se llegue a eso. Yo me gustaría, y por los venezolanos, por mi país, por la historia misma, pues estas cosas dejan mucha huella histórica, me gustaría poder llegar a una transición negociada para que haya unas elecciones libres, ojalá, y creo que debe ser la primera prioridad. Allí se está presentando la propuesta del gobierno de emergencia nacional. Pero ¿y si eso no funciona? Nos la calamos, o sea, que se quede Maduro para siempre, ¿no? La opción militar es una opción como cualquier otra, no es la primera opción, ojalá y no se tenga que llegar a eso, pero si se tiene que llegar a eso, las democracias también se defienden, y la democracia venezolana se tiene que defender. Ahora bien, ¿con qué fuerza se puede contar? Es decir, con los militares en el exilio, ya que usted habla de que una opción militar de este tipo no se debe descartar. ¿Con quién se podría contar para ir hacia ese paso que usted dice? Bueno, con tres tipos de personas. Los militares dentro de Venezuela, que decidan apegarse a la Constitución y rechazar la dictadura de Maduro. Los militares venezolanos en exilio y la cooperación internacional. Es decir, cualquier país, Colombia, cuando tuvo su problema con la guerrilla, pues hizo el plan Colombia, ¿no? En cooperación con los Estados Unidos. ¿Podemos los venezolanos pensar en un plan Venezuela en cooperación con la comunidad internacional, los Estados Unidos o cualquier otro aliado? Yo creo que sí y debemos hacerlo. Ahí están los resultados en Colombia. Años después del plan Colombia, es un país que ha crecido, es un país que ha recuperado la soberanía de su territorio, es un país que logró vencer a la FARC, es un país que se ha pacificado gracias al esfuerzo de los colombianos, sí, pero también a la cooperación militar internacional que han recibido. Entonces, Venezuela tiene que ver sin tapujos y con responsabilidad y seriedad, eso sí, ¿no? Con responsabilidad y con seriedad, entendiendo las consecuencias de cada uno de estos actos, tiene que ver sus opciones. Primero, las opciones democráticas, es decir, cómo lograr que en Venezuela haya una transición pacífica y democrática hacia unas elecciones libres, cosa que hoy no hay elecciones libres ni condiciones. Pero bueno, si eso fuese lograble, si eso fuese alcanzable, yo creo que eso es un objetivo primordial. Y dos, si eso no es posible definitivamente, abrir la opción militar, que como te digo, están los militares dentro de Venezuela, están los militares afuera y está la cooperación internacional militar, que no tenemos por qué ver con ningún tipo de tapujo. John, por haber estado estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. Muchísimas gracias a ti por tu invitación y saludos a todos los que nos ven. Era John Goicoechea, que es dirigente opositor, se encuentra allá en el exilio porque él mismo manifiesta cuando se allanó la oficina del presidente interino Juan Guaidó.
pues el Servicio Bolivariano de Inteligencia, sus fuentes le dijeron, van a ir aquí, y por eso ha salido del país y el día de hoy pues no se puede ejecutar este auto de detención que ha emanado el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab. Vamos ahora, cuando son ya las 8:15 de la mañana, a conversar con Leonardo Munial. Leonardo Munial, que es economista especializado sobre todo en economía petrolera, tiene conocimiento en el área bancaria, porque ya la televisión estatal reporta que llegó el segundo buque con gasolina de Irán. Pero no solo tiene gasolina, tiene también aditivos. ¿Para cuánto alcanza esto? ¿De qué sirve esto? ¿Tienen los iraníes la capacidad técnica de poner a funcionar nuestras refinerías? El economista Leonardo Munial. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer, Adriana. Yo saludo a todos tus televidentes y tus seguidores. Leonardo, ¿para qué sirve? Primero, son 5 buques, lo que espera el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Para qué sirve esto? Dicen que no solo traen gasolina, sino también aditivos. Mira, la realidad es que, bueno, tengo entendido que ya el segundo buque, el buque Forex, está llegando a Venezuela, ya está en aguas internacionales. Entiendo que ya pasó la zona económica exclusiva, puede estar en aguas contiguas o ya en mar territorial. Lo cierto es que son 5 buques que más o menos traen 1.300.000 barriles de combustible, algo de aditivo. Y la realidad es que tú vas a requerir más o menos, Adriana, unos 60 buques, multiplica 5 por 12, unos 60 buques para que tú puedas más o menos mantener la continuidad del suministro de gasolina en Venezuela en los niveles actuales de la cuarentena. Tú más o menos en condiciones normales, sin cuarentena, cuidado, y con la diáspora de 5 millones de venezolanos, tú venías consumiendo en diciembre del año pasado, todo el 2019, cerca de 120.000 barriles diarios. Venezuela estaba importando más o menos esa cantidad de barriles, porque el tema está en que lo que ha ocurrido es que la importación de combustible se ha detenido, ya vamos a hablar por qué, pero realmente la capacidad operativa de PDVSA para producir gasolina, obviamente, se ha deteriorado en los últimos años. Recordemos, y vale la pena recordar rapidito, que Venezuela tiene una capacidad instalada para producir cerca de 1.390.000 barriles diarios de combustible. Recordemos que tenemos la refinería de Cardón con una capacidad más o menos de 305.000 barriles, la refinería de Amuay, que es impresionante, estamos hablando de 670.000 barriles, solamente el complejo refinador Paraguaná, que incluye Bajo Grande, y esas 2 refinerías son 980.000 barriles diarios. Tienes El Palito con 140.000, tienes Puerto La Cruz con 200.000 y tienes San Roque, que tiene unos 60.000 aproximadamente. Son casi 1.400.000 barriles diarios, y esa capacidad instalada hoy está por debajo del 8%. Es decir, Venezuela no produce en este momento más de 25.000 barriles diarios de combustible. No solo por la falta de aditivos. Venezuela venía importando Sahara Blend, que es un crudo de África del Norte, muy liviano, en otras cosas para sacar crudo pesado y ultrapesado de la faja petrolera. Pero también importaba unos aditivos como nafta, etcétera, para producir gasolina, porque la gasolina es una receta de cocina que tiene muchos ingredientes. El gran problema no es solamente el aditivo, el gran problema tiene que ver básicamente con la capacidad operativa que se deterioró por completo. ¿Y de qué estoy hablando? Un conjunto de riesgos operacionales, riesgos de proceso, riesgos por fallos técnicos en los recursos humanos que se fueron materializando, porque el riesgo es la exposición a un peligro, solamente la exposición. El problema es que se materializaron con un conjunto de incendios que ya conocemos de hace muchos años, en Amuay, en Cardón, recordemos el infierno de Amuay, el infierno del Palito, y esta capacidad operativa se deterioró por falta de inversión, por falta de mantenimiento y, como te decía, por la materialización de riesgos operacionales, riesgos de procesos y riesgos producto de fallos técnicos en los recursos humanos. Es decir, cuando un proceso está inadecuadamente diseñado, él tiende a fallar y lo hace en el momento más inesperado. Es decir, los riesgos operativos son riesgos de naturaleza evitable, pero impredecible. Estos riesgos se materializaron, tiene entonces en este momento el parque refinador de Venezuela detenido. Entonces, el tema está de que Venezuela viene importando gasolina desde ya hace varios años. El gran problema es
que tú sabes que el ingreso petrolero es una ecuación, ¿verdad? Que es el producto de multiplicar precios por cantidades. El precio del petróleo para Venezuela hoy está casi en zona cero y por otra parte la producción ha venido en declive permanente que llegó el mes pasado a 620.000 barriles, de los cuales no todos esos barriles generan caja. Y al no generar caja, porque una parte está comprometida con pagos con Rusia, con amortizaciones con China, envío todavía a Petrocaribe y una parte se comparte con las empresas mixtas que operan en la faja, esa caja de Venezuela para producir ingresos petroleros está totalmente reducida y Venezuela asiste a una severa caída en su flujo de cajas de tesorería. Ya no puedes importar. En realidad, ¿qué ocurre entonces? Hoy no estás produciendo combustible y tampoco tienes capacidad para importar. De hecho, los buques iraníes se están pagando, técnicamente hablando, con oro monetario del Banco Central de Venezuela. En consecuencia, tu flujo de caja, tu capacidad en términos de liquidez monetaria y moneda extranjera para honrar obligaciones como importar combustible, obviamente está seriamente limitada. Entonces, este combustible que está llegando, 1.300.000 barriles aproximadamente, 5 buques en las próximas semanas, pues tienes que dividirlo entre el consumo interno. Y en este momento, con cuarentena, está cerca de 55-60.000 barriles diarios. Eso hace que más o menos lo que se está trayendo dure en condiciones de cuarentena sin reabrir la economía venezolana no más de 30 días. Es decir, tú requieres importar, multiplica ahora por 12 meses, ¿verdad? Traer unos 60 buques llenos de combustible para volver a suministrar combustible. Pero cuidado, en las condiciones actuales, si tú abres la economía y el consumo nuevamente sube a cerca de 120.000 barriles diarios, estamos hablando de que lo que se acaba de traer no va a durar ni siquiera 15 días. Por lo tanto, es una gota de agua en una esponja lo que acaba de llegar. Ahora, usted dice que se necesitarían 60 buques y tanto el gobierno de Maduro como en Irán están dispuestos o hay técnicamente la capacidad de traer esos 60 buques, ya que acá en Venezuela no se puede producir porque las refinerías están destruidas. 60 buques es algo viable para las finanzas del Ejecutivo, que entiendo está pagando con oro, y también para la situación de Irán. Es decir, puede pasar 60 buques durante este año. Pero ese es el gran tema. Estamos hablando de 60 buques repartidos en 12 meses. Simplemente dice la extrapolación de 5 buques multiplicados por 12 son 60. Al final, lo que se trata de en esta discusión conversar es cómo va a resolver el gobierno de Venezuela la oferta de combustible, porque mira lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que tenemos una crisis severa de combustible en el momento en que la economía venezolana está todavía en un estado de confinamiento, de cuarentena y de aislamiento social. Es decir, la empresa venezolana, la fábrica venezolana, la industria venezolana hoy se encuentra cerrada, no está produciendo, no está vendiendo, no está cobrando. Hay un proceso muy claro de confinamiento y la etapa de reapertura de la economía venezolana en algún momento tiene que comenzar, porque inclusive si tú discutimos acerca del coronavirus, ya hay en teoría de que quizás iniciamos el confinamiento mucho antes de lo que teníamos que haberlo hecho. La consecuencia es que cuando tú más quieras definitivamente aplanar la curva de contagio, más tiene que cerrar la economía y más va a profundizarse el proceso de recesión económica, de contracción del nivel de actividad económica. Por lo tanto, el gobierno deberá disponer mayor espacio fiscal, mayor holgura fiscal y capacidad económica para atenuar los impactos del proceso de recesión. En consecuencia, tiene el gobierno de Venezuela una situación sumamente complicada porque en algún momento se va a ver obligado a reabrir la economía y no está en condiciones de hacerlo. Es más, te voy a comentar algo. En este momento tú no puedes reactivar la economía venezolana. El gobierno no se puede dar el lujo, mira cómo lo estoy diciendo, el lujo de reabrir la economía venezolana, de reactivar la industria manufacturera, porque lamentablemente no tiene electricidad y no tienes combustible. Mira la situación tan crítica y lamentable que hoy se encuentra la economía venezolana. En consecuencia, los interrogantes están allí. La única manera de proveer combustible, de ofertar combustible en Venezuela es de dos formas. O lo produces internamente o lo vas a tener que importar. Vamos a la opción de producirlo. Bueno, tienen una capacidad instalada extraordinaria. Recordemos, y es importante comentarle a todos tus seguidores, que el complejo refinador Paraguaná es el complejo petrolero más grande del planeta. Todavía tiene ese ranking mundial. Y por otra parte, el Palito, uno de los complejos refinadores
tecnológicamente más avanzado del mundo en su momento, ¿ok? Con una torre de fraccionamiento como pocas existen en el planeta. O sea, tenemos una capacidad extraordinaria, solamente que ha sido víctima de un proceso de deterioro como consecuencia de la falta de inversión en mantenimiento. Para que tengan un dato rapidito, en el mundo anualmente se invierten 800.000 millones de dólares solamente en gas y petróleo para mantenimiento de potencial de producción. Bueno, ese equivalente en la proporción respectiva había que invertir en Venezuela. Y eso no se ha hecho en los últimos años. Venezuela pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios en el gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Para producir hoy 620.000 apenas. Eso mismo ha ocurrido con la capacidad de producir gasolina, a pesar de que la infraestructura física esté allí, pero está claramente deteriorada. La pregunta es, y me imagino que la vas a hacer, si Irán puede ayudarnos a reactivar el aparato refinador en Venezuela. Si Amuay es el complejo refinador más importante del mundo y los iraníes han estado llegando a través de Mahan Air en estos vuelos express, ¿tienen la capacidad técnica los iraníes de poner a producir lo que los venezolanos no han logrado reactivar? Bueno, mira, viene la parte más interesante de esta película, porque resulta que esto no es tan sencillo como que venga un técnico iraní a reparar. Imagínate un técnico que es especialista. No es reparar una nevera. Bueno, no es reparar una nevera, pero inclusive para reparar una nevera, te acerca un técnico y te dice, mira, yo no entiendo de esta marca. Esto es Kitchenet, yo entiendo es realmente de la marca X. ¿Por qué razón? Te explico. Porque la tecnología con que los iraníes extraen petróleo en Irán, la tecnología con la cual refinan crudo no es tecnología occidental. Hay que informar a la gente y que la gente entienda que Irán, la República Islámica de Irán, tiene 24 años seguidos de sanciones económicas, financieras y energéticas. Recordemos que Irán por muchos años ha desarrollado un programa nuclear de enriquecimiento de uranio que se le ha permitido más o menos enriquecer hasta un 5% para producción de electricidad para fines pacíficos. Por encima de ese 5% que Irán comenzó a enriquecer uranio, hasta un 20% tendría capacidad militar para producir un artefacto nuclear, una ojiva nuclear que poner, por supuesto, en sus misiles balísticos intercontinentales, con una capacidad, por cierto, muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Irán ha sido sometida a un programa de sanciones económicas, financieras y energéticas con el objetivo de limitar la capacidad de desarrollar este programa nuclear. Y son 24 años de sanciones que obviamente le ha impedido a Irán tener acceso a tecnología occidental para producir crudo. ¿Quién ha estado detrás entonces del apoyo a Irán? Indudablemente la Federación Rusa y antes la Unión Soviética. La Federación Rusa es, por ejemplo, quien financió y ha permitido desarrollar la base, la planta enriquecedora de uranio y de plutonio en Bucherer, en las orillas del Golfo Pérsico, y está detrás, buena parte de la tecnología iraní, que es la con la cual extrae, refina y procesa crudo. La gran pregunta es, ¿tienen ellos entonces la experiencia para poder venir a reparar unas refinerías que son occidentales, cuya tecnología es norteamericana, por ejemplo, o de Europa Occidental? Ese es un gran interrogante. Yo tengo muchas dudas al respecto. ¿Por qué razón? Te lo repito, cuando un proceso operativo está inadecuadamente diseñado, él tiende a fallar y lo va a hacer en el momento más inesperado. Nuestra falta de experiencia técnica por la ida de muchos venezolanos al exterior trajo como consecuencia fallos técnicos en la competencia de recursos humanos e empleados de No sé si ya terminaste porque se me ha ido cortando la señal varias veces y va como recargando. No sé si te escuché esa parte, pero quería precisar, Leonardo, si esto tiene alguna probabilidad. Por ejemplo, llegaron los técnicos iraníes que tienen esos 24 años de sanciones y hay cosas a las que no tienen acceso. Y nuestra industria también está sancionada. ¿Podría haber alguna necesidad, algún repuesto? Sí, no te escucho. Ignorancia. Toda vez que Amuay explotó hace ya, creo que fue en el año 2012. ¿Habrá cosas que necesitarán repuestos americanos que no se puedan comprar porque son americanos? Definitivamente, ese es el gran tema, que no se trata únicamente de intentar entender un proceso operativo. Tú requieres hacer las inversiones que son multimillonarias. ¿Okay? Te decía, el mundo invierte 800.000 millones de dólares al año
todos los años en mantenimiento del potencial de producción, no solamente de crudo, sino por supuesto de todo el proceso de refinación para obtener combustible y otros productos. Igualmente pasaría en Venezuela. Tú requieres nuevamente un conjunto, ¿verdad?, de partes, piezas, de procesos que reponer, que lamentablemente no vas a tener acceso y no has tenido acceso, entre otras cosas, como consecuencia de las sanciones energéticas, financieras y económicas que se han impuesto en Venezuela, buscando el restablecimiento del orden democrático e institucional en el país. Entonces sigue siendo un interrogante, lo voy a dejar así, un gran interrogante, si los técnicos iraníes van a poder reactivar la industria, el parque refinador en Venezuela, entre otras cosas por dos razones. Uno, por la falta de conocimiento técnico, de experiencia en el manejo de tecnología occidental como la que hay en Venezuela, pero por otra parte la falta de equipos para poder hacer la reparación. En todo caso, ojalá sea así para que tengamos combustible en Venezuela, pero definitivamente hay riesgos operacionales, riesgos de procesos y riesgos que se pueden dar por fallos técnicos en recursos humanos que pueden incidir para que ahí se produzca una nueva desgracia. Ya lo vimos en el Palito no pudieron reactivarlo, ahora están en el complejo refinador Paraguaná intentando producir algo de combustible. Por otra parte, la importación de combustible va a estar seriamente limitada, entre otras cosas porque estamos hablando de que el ingreso petrolero en Venezuela produce más o menos el 97% de los dólares que se contabilizan en balanza de pago, y el ingreso petrolero es una ecuación, ¿verdad?, donde se genera un producto entre precios y cantidades. El precio está en zona muy baja, por debajo de costo de producción inclusive, y por otra parte la producción está en declive desde hace ya mucho tiempo, llegando a niveles récord de 1927, cuando hoy producimos 620.000 barriles diarios aproximadamente. Yo luego, para cerrar, la escasez llegó para quedarse, las largas filas en Caracas, como se veían en el estado Zulia, llegaron para quedarse, o el gobierno puede ir a ese esquema de instalar los puntos para la venta de gasolina en dólares. Ya estamos viendo en el mercado negro la gasolina por litro en 3 o 4 dólares. Mira, yo creo que lo otro es realmente perverso. Ya el bachaqueo de combustible es una realidad en la ciudad de Caracas, lo ha sido por varios años en el interior del país, especialmente en la zona fronteriza, pero una de las cosas que está claro, y tenemos todo claro, que es el contrabando de extracción de combustible de Venezuela hacia Colombia, hacia Brasil, definitivamente ya se detuvo, entre otras cosas porque hoy tenemos la gasolina más cara del planeta. 3, 4, hasta 5 dólares un litro de combustible en el bachaqueo que vemos en el día a día y que te ofrecen todo el mundo, te mandan WhatsApp, te hacen llamadas para ofrecerte gasolina a esos niveles que es técnicamente impagable, son precios absolutamente prohibitivos, sin precedentes a nivel mundial. Esto es una locura lo que está pasando. ¿Cuál es la alternativa? Definitivamente, bueno, que dado los precios internacionales, lo más interesante es que el sector privado de la economía pueda traer combustible. Aquí en Venezuela digamos que hay un parque de estaciones de combustible sumamente importante, pueden ser entregadas en comodato, habría que modificar la ley de hidrocarburos, la ley del mercado interno de hidrocarburos, es perfecto, pero se puede hacer. La pregunta es si el gobierno va a dar el paso en ese sentido, y para ello, ojalá que la transparencia sea el mecanismo, el vehículo para poder traer combustible del exterior. La alternativa a eso ya la conocemos. La alternativa va a ser el bachaqueo, la alternativa va a ser las inmensas colas, pero una cosa muy importante, Adriana, que a mí me preocupa muchísimo. ¿Qué vas a hacer para reabrir la economía venezolana? Hoy, por ejemplo, la industria manufacturera en Venezuela no puede reactivarse. ¿Y por qué no puede reactivarse? Porque no hay combustible, pero no hay electricidad. Si tú inicias un proceso de reapertura, de relanzamiento de la economía venezolana, pues el país se apaga porque no hay electricidad suficiente para poder sostener, pero ahora tampoco hay combustible. En consecuencia, hay que tomar medidas sumamente rápidas, porque ya la etapa de confinamiento lleva 3 meses la economía venezolana cerrada y venimos de una contracción económica sin precedente, de una caída de 35 puntos, acumulamos 70 puntos de caída desde el año 2013 y por supuesto la incidencia es en lo social, en la exponenciación de los niveles de pobreza crítica y extrema en Venezuela. Por lo tanto es importantísimo de que ya Venezuela entre en una etapa de reapertura, pero no tienes gasolina, no tienes electricidad y esa respuesta hay que producirla de inmediato. Sin duda que la importación de combustible a través del sector privado de la economía, a través indudablemente de licitaciones públicas transparentes, sería una alternativa
como lo es en todas partes del mundo. Hoy estuve en Estados Unidos en una estación de gasolina, vas y consigues en el galón en 0,70 dólares aproximadamente. Inclusive más bajo lo puedes conseguir y vas a conseguirte a una dueña de una estación de gasolina llamada Adriana Núñez, que te va a ofrecer un chocolate para que vaya a echar gasolina prácticamente gratis. Eso es un mercado definitivamente que vaya en pro y beneficio del consumidor. En Venezuela ya es hora que tengamos eso. Vamos a importar combustible y vamos a usar todo este parque que tenemos en Venezuela. El gobierno puede perfectamente entregar en comodato las estaciones de gasolina que le pertenecen a PDVSA y algunas otras que son privadas, pues que comienzan a importar y a distribuir combustible. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en La Gran Aldea. Encantado, Adriana, un placer y un saludo a todos tus seguidores. Cariño. Era Leonardo Uñac, economista especializado en materia petrolera, también en el riesgo bancario, pues dando cuenta de la dificultad que van a tener los técnicos iraníes para poder reactivar el complejo refinador de Paraguaná. Amuay ha dicho él que es uno de los complejos refinadores más importantes del mundo y que incluso ya estos técnicos iraníes tuvieron un problema en la refinería de El Palito. Nosotros de esta manera nos despedimos y les recordamos que están disponibles las diferentes entrevistas que hemos recomendado, además de los artículos de opinión, en www.lagranaldea.com. Feliz día.